Hello, my friends. Hola, mis amigos. I would like to welcome you to the first session Me gustaría darle la bienvenida a la primera sesión of what will be 6 sessions de lo que serán 6 sesiones on the topic Growing Through Grief. en el tema Creciendo a través de la pena. When I say growing through grief, Cuando hablo acerca de creciendo a través de la pena, I am talking about the possibility of experiencing spiritual growth estoy hablando acerca de la posibilidad de experimentar el crecimiento espiritual and experiencing healing y experimentando sanidad and also experiencing fruitfulness y experimentando el fructificar in the midst of extreme loss in our lives. en medio de una pérdida extrema en nuestras vidas. There are many different ways that we can experience loss. Hay muchas diferentes maneras en que podemos experimentar la pérdida. We can experience loss through the death of a loved one. Podemos experimentar la pérdida a través de la muerte de alguien. We can experience loss through a divorce. Podemos experimentar la pérdida a través de un divorcio. We can experience loss through the losing a job that is Podemos experimentar la pérdida a través de perder un trabajo that begins to hurt us financially. que empiece a lastimarnos o a dañarnos financieramente. We can experience loss in the area of losing our physical health. Podemos experimentar pérdida a través de perder nuestra salud física. There are so many ways that we can experience loss. Hay tantas maneras en que podemos experimentar la pérdida. This particular series Esta serie en particular is going to be a very personal series for me to share with you. va a ser una serie muy personal para mí, para que yo pueda compartir con ustedes. And in this first session, Y en esta primera sesión, I want to open my heart to you in a very personal way. quiero abrir mi corazón a usted en una manera muy personal. In the sessions that follow, En las sesiones que están por continuar, we will be talking about 5 different principles, estaremos hablando acerca de 5 diferentes principios, all of them biblical principles, todos ellos principios bíblicos, that will teach us how we can grow in times of loss. que nos van a enseñar cómo crecer en tiempos de pérdida. These principles will also teach us how we can receive comfort and healing, Estos principios nos van a enseñar también cómo podemos recibir consuelo y sanidad, and also to become fruitful in our lives. y también cómo fructificar en nuestras vidas. But before I share the principles with you, Pero antes de que comparta los principios con usted, I feel that I want to share my heart and a very personal testimony. yo quisiera compartir de mi corazón un testimonio muy personal. This is a testimony that touches my family in a very personal way. Este es un testimonio que toca a mi familia de una manera muy personal. And in some ways, it is very hard for me to share. Y en algunas maneras es algo muy difícil para mí compartirlo. But because I love you Pero porque le amo a usted and want to connect with you in the losses of your life, y quiero conectarme con usted en las pérdidas de su vida, I feel led by the Holy Spirit me siento dirigido por el Espíritu Santo, to share out of my personal life with you today. compartirle acerca de mi vida personal en este día. I would like to share with you actually 2 stories. Quisiera contarle a usted 2 historias. One story is from 1977, Una historia es del año 1977, a full 31 years ago. hace 31 años muy completos. That story is about my youngest daughter, Danielle. Esa historia se trata de mi hija más pequeña, Daniel. The second story that I would like to share with you La segunda historia que quisiera compartir con usted is from 1996, se lleva a cabo en 1996, about 12 years ago. más o menos hace 12 años. And this story is about my oldest daughter, Renee. Y esta historia es de mi hija mayor, René. So I'd like to share with you story number 1. Quisiera primero compartir con usted la historia número 1. My youngest daughter, Danielle, Mi hija más pequeña, Daniel, was 1.5 years old at the time of the story.
Tenía la edad de 1 año y medio cuando sucedió esta historia. And I actually want to share with you a challenge that God had brought to my life. Y yo quisiera contarle a usted un reto que Dios trajo a mi vida. He had brought it to my life at that time Lo había traído a mi vida en esa época, in 1977. en 1977. And the story is taken from the book of Daniel. Y la historia es tomada del libro de Daniel. And this story is the word of challenge that the Lord brought to my life. Y esta es la historia de reto que Dios trajo a mi vida. It is the story of the 3 Hebrew young men. Es la historia de los 3 jóvenes hebreos. They were captives in Babylon. Ellos fueron cautivos en Babilonia. They were also related to the prophet Daniel. También eran familiares del profeta Daniel, estaban relacionados con él. And these 4 men, Y estos 4 hombres, young men, jóvenes, who had lost their homes, que habían perdido sus casas, really who had lost in some ways their whole identity, que habían en algunas formas perdido en realidad toda su identidad, because the king of Babylon had given them different names, porque el rey de Babilonia les había dado otros nombres. names that actually exalted the Babylonian gods. Les había dado nombres que exaltaban a los dioses de Babilonia. But in their heart and in their spirit, Pero en su corazón y en su espíritu, they did not turn away from the true God. ellos no se apartaron del Dios verdadero. In Daniel chapter 3, the king, En Daniel el capítulo 3, the king of Babylon, el rey de Babilonia, erects this huge image of himself. construye una imagen grande de él mismo. He demands that every single person in the land bow down and give worship to this image. Él demanda que cada persona, cada una de las personas en el reino se arrodillen y se postren ante su imagen. And the 3 Hebrew young men, Y los 3 jóvenes hebreos, now named Shadrach, Meshach, and Abednego, ahora llamados Sadrach, Mesach y Abednego, refuse to bow to the huge image. rehúsan postrarse ante esa imagen gigante. Nebuchadnezzar calls them into his presence. El rey Nabucodonosor los trae ante su presencia. He has a very fiery hot furnace that he has prepared with intense heat. Él tiene un horno de fuego que él ha preparado con un fuego intenso. And he says to them, "You must bow down and worship my image." Y les dice a ellos, ustedes deben arrodillarse y postrarse ante mi imagen. If you do not bow down to this image, I will throw you into this furnace of blazing fire. Si ustedes no se postran ante esta imagen, yo los tomaré y los echaré en este horno de fuego. The response that these young men give the king is truly amazing. La respuesta que estos jóvenes dan al rey es verdaderamente asombrosa. They speak to him and they say, "O king, we do not have to give you an answer about this. Ellos le contestan a él y le dicen, oh rey, no tenemos que responderte al respecto. You already know our heart." Tú ya conoces nuestro corazón. They went on to say, Ellos continuaron y dijeron, "You claim that there is no God that would be able to deliver us. tú reclamas que no hay un Dios que pueda librarnos. But we want to proclaim to you, King Nebuchadnezzar, Pero nosotros queremos proclamarte a ti, rey Nabucodonosor, that the God that we serve is able to deliver us. que el rey que nosotros servimos es poderoso para librarnos. We even believe that he will deliver us. Nosotros creemos que él va a librarnos. But you must know this, Pero tú tienes que saber esto, that even if he does not, que aun si él no lo hace, even if he doesn't deliver us, aun si no nos libra, we will not bow to your image." nosotros no nos vamos a postrar ante tu imagen. I remember reading this story in 1977, Recuerdo leer esta historia en and 1977. God brought a challenge to my heart by the Holy Spirit. Y Dios retó mi corazón por medio del Espíritu Santo. The challenge was this. El reto fue este. God says, "You have seen an example of true trust. Dios me dice, tú has visto un ejemplo de una confianza verdadera. As we will discuss in a future session, Mientras vamos a discutir en una sesión más adelante, there is a big difference between trust and faith. hay una gran diferencia entre confianza y fe. Faith is the response that we give to God when He has clearly spoken.
La fe es la respuesta que damos a Dios cuando ha hablado claramente. Trust is the surrender that we give to God when He hasn't spoken. La confianza es lo que le entregamos a Dios cuando Él no ha hablado. This is the situation that these three young men face. Esta es la situación que enfrentaban estos tres jóvenes. They knew that God was able to deliver them, Ellos sabían que Dios podría librarlos, but God had not spoken that to them. pero Dios no les había hablado en esa manera. So they weren't sure what God had planned for them. Entonces ellos no estaban seguros de lo que Dios tenía planeado adelante para ellos. And so their response was one of pure trust. Entonces su respuesta fue una de una confianza pura. Maybe God will deliver us. Posiblemente Dios nos libre. We know that He can, Sabemos que puede, but maybe He will not deliver us. pero a lo mejor no va a librarnos. But even if we die in the fire, we will not bow to the image. Pero aún si morimos en el fuego, no nos postraremos ante tu imagen. They were willing to risk their life Estaban dispuestos a arriesgar su vida because of the trust that they had in God. por la confianza que ellos tenían en Dios. And I remember reading that passage, Recuerdo leer ese pasaje and I put my arms in the air, y recuerdo que levanté mis brazos en el aire and I said, "Oh God, that is the kind of trust I want in my life. y le dije, Dios mío, esa es la clase de confianza que yo quiero tener en mi vida. I want to be able to trust you no matter what happens." Yo quiero poder confiar en ti, pase lo que pase. And God began to test me on my declaration. Y Dios empezó a probarme en lo que yo había declarado. It was very shortly after that experience Fue muy poco tiempo después de esa experiencia that I became physically sick. que yo empecé a enfermar físicamente. I was running a very high fever. Tenía una fiebre muy alta. It was about 103 degrees. Era como 103 grados. I was not able to get out of bed. I was so ill. No podía levantarme de mi cama, estaba tan enfermo. I remember calling for the elders. Recuerdo que llamé a los ancianos. They came to my house and they anointed me with oil. Ellos vinieron a mi casa y me ungieron con aceite. The book of James tells us to do this. El libro de Santiago nos dice que debemos de hacer esto. And James says, if we call for the elders and they anoint us, Santiago dice que si llamamos a los ancianos y ellos nos ungen, then the prayer of faith will heal the sick. que la oración de fe sanará al enfermo. And I believed that I would get up off of my sick bed Y yo creía que yo iba a levantarme de mi cama de enfermedad and that I would be well. y que yo estaría bien. But I got worse. Pero me enfermé más. I became even sicker after they prayed. Aún después de que oraron, enfermé más. I remember going to the doctor, Recuerdo ir al doctor and the doctor would not give me medication. y el doctor no me daba medicamento. The doctor said, we really don't know what this is, El doctor decía, no sé en realidad qué es lo que tú tienes. and I'm not willing to give you medication when I don't know what I'm treating. Y no estoy dispuesto a darte medicamento cuando no sé la enfermedad que estoy tratando. This went on for about 2 weeks, Esto aconteció por espacio de 2 semanas. and it seemed as if God was not willing to heal me, Y pareció como si Dios no estaba dispuesto a sanarme. and the doctors were not able to help me either. Y los doctores tampoco podían ayudarme. I remember as I laid on my bed, the Lord reminded me of my prayer. Recuerdo que cuando estuve postrado en mi cama, el Señor me recordó de mi oración. He reminded me of how I had cried out for this kind of trust. Él me recordó como yo había clamado deseando este tipo de confianza. And I felt Him whisper to my spirit, Y sentí que Él habló en un susurro a mi espíritu. "Are you willing to trust me even if you don't get better?" ¿Estás dispuesto a confiar en mí aunque no mejore tu situación? I remember laying there in my sick bed, Recuerdo estar postrado en mi cama de enfermedad. and I said, that's the kind of trust that we're talking about. Y le dije, ese es el tipo de confianza de la cual estamos hablando. And I said, Lord, I do trust you. Y le dije, Señor, sí confío en ti. If I die on this sick bed, I will trust you. Si yo muero en esta cama de enfermedad, sigo confiando en ti. I know that you're able to heal me. Yo sé que tú eres poderoso para sanarme. But if you don't heal me, I still choose to trust you. Pero si no me sanas, como quiera escojo confiar en ti.
After many days, Después de muchos días, my wife said, "You have to try to eat something." mi esposa me dijo, tienes que intentar comer algo. And so in my sickness, I came into her kitchen. Y en mi enfermedad yo me arrimé a la cocina. At that point, my oldest daughter ran into the kitchen. En ese momento, en ese punto, mi hija mayor entró a la cocina corriendo. And she said, "Daddy, Danielle is sick." Y me dijo, papi, Daniel está enferma. Danielle was 1.5 years old at the time. Daniel tenía 1 año y medio en ese tiempo. She had gone into our bedroom, Había ido a nuestra recámara. and on our dresser there was a bottle of pills. Y en nuestro peinador había una botella, un bote con pastillas. These were very strong pills that helped me with my summer allergies. Estas eran pastillas muy fuertes que me ayudaban con mis alergias en el verano. They were little green pills, Eran unas pastillas verdes pequeñas. and she thought they were candy. Y ella había pensado que eran dulces. And so she had taken a whole handful of those pills and swallowed them. Y había ella tomado una mano llena de todas esas pastillas y se las había pasado. I rushed into my living room, Yo corrí a mi recámara. and there was my little baby girl, and she had gone into convulsions. Allí estaba mi bebita y había empezado a convulsionarse. We said, "Oh, Jesus, this is serious." Dijimos, Jesús, esto es algo serio. We called the emergency ambulance service, Le llamamos al servicio de ambulancia de emergencia. and they came to the house within 10 minutes. Y dentro de 10 minutos ellos llegaron a la casa. My little girl had gone into a state of unconsciousness at this point, Mi hija había entrado en un estado de inconsciencia en este momento. and the emergency technicians put her into the ambulance. Y los técnicos de emergencia la habían metido a la ambulancia. My wife got into the ambulance with her, Mi esposa subió a la ambulancia con ella. and one of our neighbors came to stay with our oldest daughter. Y uno de nuestros vecinos vino a quedarse con nuestra hija mayor. I jumped into my car and I followed the ambulance to the hospital. Yo brinqué adentro de mi carro y seguí a la ambulancia en mi carro al hospital. I was shaking in the car with chills and fever. Estaba temblando dentro del carro con fiebre y temblores. The ambulance was driving very fast with a siren, La ambulancia estaba manejando muy rápido con la sirena. and they came to a red light. Y ellos llegaron a una luz roja. And because my daughter's condition was so serious, they ran through the red light. Y porque la condición de mi hija era tan seria, ellos se pasaron por la luz roja. And I had to stop at the red light. Y yo tuve que detenerme en la luz roja. And I remember as I stopped at the red light, I heard the voice of God. Y recuerdo que mientras estaba detenido en la luz roja, escuché la voz de Dios. I heard it in my heart. La escuché en mi corazón. It was the strongest voice I had ever heard. Era la voz más fuerte que había escuchado. And the Lord asked me this question: Y el Señor me hizo esta pregunta. Are you willing to trust me even if she dies? ¿Estás dispuesto a seguir confiando en mí aunque ella muera? I remember putting my head on the steering wheel of my automobile. Recuerdo que puse mi cabeza sobre el volante de mi automóvil And I began to weep. y empecé a llorar. And I said, Lord, when you were asking me for my life, that was fine. Y le dije, Señor, cuando tú me estabas pidiendo por mi vida, eso estaba bien. But you are asking me now for one who is more precious than my own life. Pero me estás pidiendo por alguien que es más precioso que mi propia vida. Through my sobs, I said, I'm not sure I will trust you if she dies. A través de mis sollozos, recuerdo que le dije, no estaré seguro si podré confiar en ti si ella muere. I got to the hospital and the doctors were working on our little baby. Llegué al hospital y los doctores estaban trabajando en nuestra bebita. The doctor told us that she had gone into a coma. Los doctores dijeron que había entrado en un estado de coma. He said because of the medication that she's taken, we can't pump her stomach. Ellos dijeron por el tipo de medicamento que ella ha ingerido, no podemos lavar su estómago y hacer que lo devuelva. We are just going to have to wait and see. Vamos a tener que esperar a ver qué sucede. The doctor said she might not come out of this coma.
Los doctores dijeron, puede ser que ella no vuelva en sí de esta coma. She could come out of the coma with brain damage. Si ella sale de esta coma, vuelve en sí, podría resultar con un cerebro dañado. But it is also possible that your little girl might die. Pero también hay una posibilidad de que su pequeña hija pueda morir. Doctors are not usually that honest. Los doctores regularmente no son tan honestos así. But this is what he said to us. Pero eso fue lo que él nos dijo a nosotros. My wife and I sat and we began to pray. Mi esposa y yo nos sentamos y empezamos a orar. I just wept as I looked at my little baby girl. Empecé a llorar mientras veía a mi hija pequeña. She was laying there in her diaper. Ella estaba postrada ahí en su pañal. And at midnight, Y a medianoche, about 6 hours later, como 6 horas después, God asked me the same question again. Dios me volvió a hacer la misma pregunta. He said, "Are you willing to trust me, even if she dies?" Me dijo, ¿estás dispuesto a seguir confiando en mí, aun si ella muere? I put my head over by my little girl's head, Puse mi cabeza donde estaba la cabeza de mi pequeña hija. and I said, "Oh God, Y le dije, oh Dios, you gave her to me. tú me la diste. We surrendered her to you and we dedicated her to you. Nosotros te la entregamos a ti, te la dedicamos a ti. She belongs to you. Ella pertenece a ti. If you want her, Lord, you can have her." Si tú la quieres, Señor, puedes tomarla. And I thought that when I said that prayer, Y pienso que cuando hice esa oración, that the Father was going to receive my baby girl into his arms. que el Señor iba a recibir a mi bebita en sus brazos. When I prayed that prayer of trust, Cuando yo hice esa oración de confianza, the fever that had been in my body for many, many days, la fiebre que había estado en mi cuerpo por muchos, muchos días, the fever broke and immediately went away. la fiebre se rompió, inmediatamente se desapareció. I experienced the immediate healing power of the Lord in my own body. Experimenté el poder sanador inmediato de Dios en mi propio cuerpo. I felt his resurrection life and strength, Sentí la fortaleza de resurrección y vida en mi cuerpo. but my little daughter was still in the coma. Pero mi pequeña hija seguía en el estado de coma. All through the night, my wife and I continued to pray. Todo a través de la noche mi esposa y yo continuamos orando por ella. And at 5 o'clock in the morning, Y a las 5 de la mañana, the eyes of our little girl came open. los ojos de nuestra pequeña hija se abrieron. She looked up at her mother, Ella miró a su mamá and even though she was only 1.5 years old, y aunque tenía únicamente 1 año y medio, she began to sing a little chorus, ella empezó a cantar un a corito. chorus that she had learned in Sunday school. Un corito que había aprendido en la escuela dominical. And the chorus was, "This is the day the Lord has made." Y el corito era, este es el día que el Señor ha hecho. And then she also sang the chorus, "Jesus loves me, this I know." Y ella empezó a cantar también el corito, Jesús me ama, esto yo sé. My wife and I looked at her Mi esposa y yo la miramos a and ella embraced her and just wept. y la abrazamos y empezamos a llorar. And we said, "Thank you, Lord. Y dijimos, gracias Señor. You are teaching us the lesson of trust, Tú nos estás enseñando la lección de confiar. and you have healed me, Y me has sanado. and you have healed her." Y has sanado a mi hija. That little girl today is 34 years old. Esa pequeña hija en este día tiene 34 años de edad. She never suffered any after effects from from the medication. Nunca sufrió unas consecuencias por haber ingerido ese medicamento. She was completely healed, Ella fue completamente sanada. and she is still the joy of my heart today. Y sigue siendo el gozo de mi corazón en este día. But I want to tell you now a second story. Pero quiero contarle ahora una segunda historia. This is about my oldest daughter, Renee. Esta se trata de mi hija mayor, René. She was my firstborn. Ella fue mi primogénita. When I first held her in my arms, Cuando yo por primera vez la cargué en mis brazos, I was just overcome with emotion. yo fui sobrellevado de emoción. A day after she was born, I held her in my rocking chair. Un día después de que nació, yo la guardé, la cargué, estando sentado sobre mi mecedora. I began to commit her to the Lord. Empecé a presentársela al Señor. I said, "Lord, this little girl belongs to you." Le dije, Señor, esta pequeña niña pertenece a ti. I had a very strange thought at that point.
Tuve un pensamiento muy raro en ese momento. The thought that entered into my mind El pensamiento entró a mi mente. was, even though she's a little baby, Era, aunque es una pequeña bebita, someday she's going to grow up. algún día va a crecer. And when she grows up, there's a man that's going to want to marry her. Y cuando ella crezca va a haber un hombre que va a querer casarse con ella. He's going to take her away from me. Él me la va a quitar. And so I said, what am I going to do about this? Y yo dije, ¿qué voy a hacer yo al respecto? I'm a Christian, so I can't kill the man. Soy un cristiano, entonces no puedo matar al hombre. So I began to pray for this man. Así es que empecé a orar por este hombre. I didn't know where he was. No sabía dónde se encontraba. I had a picture in my mind that somewhere a mother was holding a little son. Tenía un retrato en mi mente que en algún lugar había una madre cargando a un pequeño hijo. And that sometime that little boy would grow up to marry my daughter. Y que en algún tiempo ese niño iba a crecer y se iba a casar con mi hija. I prayed always as she was growing up for the husband that she would marry. Yo oré siempre mientras que ella estaba creciendo por el esposo con quien ella se iba a casar. This little girl, because she was my firstborn, Esta pequeña niña, porque era mi primogénita, taught me so much about the Father's love. me enseñó tanto acerca del amor del Padre. It revolutionized my relationship with Jesus. Revolucionó mi relación con Jesús. I came to the place where I said, I truly understand what it means Llegué al punto donde pude decir, en verdad comprendo lo que significa. to say, Our Father who art in heaven. Decir, Padre nuestro que estás en los cielos. And the love that I had for her, Y el amor que yo tenía para ella. and the love that she returned to me. Y el amor que ella me devolvía a mí. I saw this amazing picture of the love of Father God for my life. Yo vi un retrato asombroso del amor del Dios Padre para mi vida. It changed me at the deepest level. Me cambió desde el nivel más profundo. As I related to my children, I was always using them as illustrations in my teaching. Al relacionarme con mis hijos, yo estaba siempre usándolos como ilustraciones para mis mensajes. This is because they taught me so much about the love of God. Esto es porque ellas me enseñaron tanto acerca del amor de Dios. Well, this firstborn girl began to grow up. Esta pequeña hija primogénita empezó a crecer. Soon she was a teenager. Pronto llegó a ser una jovencita And then she was graduating from high school. y pronto graduó de la preparatoria. She had to make the decision about what she would do. Ella tenía que hacer una decisión acerca de qué iba a hacer. She knew that she wanted to go to college. Ella sabía que quería ir a un colegio. And she came to her mother and myself. Y ella vino a su madre y a mí mismo. And she said, Daddy, I would like to go to Elam. Y me dijo, papi, me gustaría ir al colegio Elim. Elam is the Bible college that I have taught at for the past 34 years. Elim es el colegio bíblico donde yo he enseñado por los últimos 34 años. I am also a pastor on the campus. Aún soy un pastor dentro del campus. And so I didn't want my daughter to choose this school Yo no quería que mi hija escogiera esta escuela, just simply because her dad was here. simplemente porque su papá estaba aquí. So I tried to talk her into another college. Yo traté de animarle a que fuera a otro colegio. Maybe even you'd like to go to another Bible school. Aún quisiera ir, si quisiera ir a otra escuela bíblica. And she said, No, Dad, I want to come to this school. Y ella dijo, no, papá, yo quiero ir a esta escuela. She sat in the classes that I taught. Ella se sentó en las clases que yo enseñé. She sat in the marriage and family class that I taught. Ella se sentó en la clase de el matrimonio y la familia que yo enseñé. She completed the full 3-year program. Ella completó todo el programa de 3 años. And I just watched her grow in the Lord. Y yo la vi crecer en el Señor. She loved Jesus Christ with all of her heart. Ella amaba a Jesucristo con todo su corazón. She was incredibly given over to worship, Ella estaba increíblemente entregada a la adoración. involved always on the worship team. Siempre involucrada con el equipo de adoración. But even in her private life, Pero aún en su vida privada, she was always worshiping the Lord. ella estaba siempre adorando al Señor. And she did fall in love with the young man who was here at the school. Y ella se enamoró de un joven que estaba aquí en la escuela. He was the man that I had prayed for. Él era el hombre por quien yo había orado. He was a perfect partner for her.
Era un compañero perfecto para ella. He moved with such honor in the way that he courted her. Él caminaba con tanto honor al andarla cortejando. He submitted everything to me as the father. Todo lo sometía él ante mí como su padre. He made no decision without my permission. No hacía ni una decisión sin mi permiso. I came to love this young man as I would love my own son. Yo llegué a amar a este jovencito como hubiera amado a mi propio hijo. I can remember the day that he asked to take me out to dinner. Recuerdo el día que él pidió llevarme a cenar. And we sat down over dinner and he said, I'm buying. Y nos sentamos en la mesa para cenar y dijo, yo voy a pagar. And I knew what he was going to ask me. Y yo sabía lo que él me quería preguntar. He was going to ask for the hand of my daughter in marriage. Él me iba a pedir la mano de mi hija en matrimonio. And he asked and said, I want to marry your daughter. Y él me preguntó y dijo, me quiero casar con su hija. And I said, you have been a man of honor. Y yo le dije, has sido un hombre de honor. And you are the man that I have prayed for. Y tú eres el hombre por quien yo he orado. I give you my full blessing. Te doy mi completa bendición. Even when he proposed to our daughter, Aun cuando él le propuso a mi hija, he wanted her mother and myself to be involved. él quería que su mamá y yo estuviéramos involucrados. He actually did it on the beach by the ocean. En hecho real, él lo hizo delante de la playa, frente al océano. We knew what was happening, and so we were taking a walk together. Sabíamos lo que estaba sucediendo y salimos a caminar. And at the right time, her mother and myself and her sister separated from them. Y en el momento indicado, mi esposa y yo y su hermana nos retiramos. He had bought a ring and he had placed it in a seashell. Él había comprado un anillo y lo había puesto dentro de una concha. And as they were walking, he dropped the seashell. Y mientras caminaban, él dejó caer la concha. And he said, oh, look at this shell. Y le dijo, mira esta concha. And he knelt down on his knees and he took the ring out of the shell. Y él se arrodilló y sacó el anillo de la concha. And from a distance we watched as he proposed to our daughter. Y desde una distancia nosotros vimos cuando él le proponía matrimonio a nuestra hija. We wept and our hearts were full of such joy. Nosotros lloramos y nuestro corazón estaba lleno de tanto gozo. She loved the Lord so much. Ella amaba al Señor tanto. And she was getting such a fine Christian man. Y ella se iba a casar con un joven cristiano tan fino. They felt the call of God for full-time ministry. Sintieron el llamado de Dios para entrar al ministerio tiempo completo. Our hearts were ready to burst with joy. Nuestros corazones estaban reventándose de tanto gozo. My daughter came to me at that time. Mi hija vino a mí en ese tiempo. And she said, Daddy, I want you to walk me down the aisle and give me away. Y ella me dijo, papi, yo quiero que tú camines en el pasillo conmigo y me lleves al altar. And after you give me to this man, Y cuando tú me entregues a este hombre, I want you to perform our marriage ceremony. yo quiero que tú seas el que haga nuestra ceremonia matrimonial. She added, there is no minister that I respect more than you, Daddy. Ella agregó, no hay un ministro que yo respete tanto como ti, papá. And I was able to perform their marriage. Y yo pude llevar a cabo su ceremonia matrimonial. They were married for about 3 years. Estuvieron casados más o menos por 3 años. They just continued to grow in the Lord. Continuaron creciendo en el Señor. Their life was on the launching pad for ministry. Su vida estaba lista para ser lanzada al ministerio. One night, they gave us a phone call. Una noche recibimos una llamada. And they said, Dad and Mom, we have such wonderful news. Y nos dijeron, papi y mami, tenemos unas noticias tan maravillosas. Renee is pregnant. You're going to be a grandfather. Me dijo, René está embarazada, van a ser abuelos. We said, oh, this is wonderful news. Nosotros dijimos, estas son unas nuevas maravillosas. The doctors took one of the special pictures called a sonogram. Los doctores tomaron una de esas fotos especiales que se llaman sonogramas. We found out that it was a baby girl in her mother's womb. Nos dimos cuenta que era una niña, una bebita en el vientre de su madre. And so her parents had named her. Y sus padres le habían dado un nombre. She was named in the womb Jessica Grace. En el vientre le habían nombrado Jessica Grace. And we said, our joy now is just too much to contain. Y dijimos nosotros, nuestro gozo ahora es tanto que no lo podemos contener. But when she was 5 months pregnant,
Pero cuando ella tenía 5 meses de embarazo, on a Friday night in March of 1996, un viernes en la noche en marzo de 1996, we received a horrible phone call. recibimos una llamada horrible. The phone call was from our son-in-law. La llamada era de nuestro yerno. He said Renee had an allergic reaction to a piece of fish that she ate. Y nos dijo, René tuvo una alergia física a un pescado que ella comió. She has gone to the hospital, Ella ha ido al hospital and it's very serious. y es algo muy serio. My wife and I went to our knees in prayer. Mi esposa y yo doblamos nuestras rodillas en oración. The first phone call came at about 8:10 p.m. La primera llamada fue como a las 8:10 p.m. We began to cry out to God. Empezamos a clamar a Dios. We knew that if our son had said it was serious, it must be very serious. Nosotros sabíamos que si nuestro yerno había dicho que era algo serio, ha de ser algo muy serio. Because he never exaggerated. Porque él nunca exageraba. We said, "Oh God, spare our girl. Le declamábamos, Dios mío, salva a nuestra hija And spare our granddaughter, y salva a nuestra nieta. the granddaughter in the womb that we haven't even yet been able to hold." La nieta en el vientre que no hemos ni siquiera podido cargar. I remember thinking back to what had happened to my younger daughter. Recuerdo poder pensar en lo que había pasado anteriormente a nuestra hija menor. That night in the hospital when God said, "Are you willing to trust me even if she dies?" Esa noche en el hospital cuando Dios me dijo, ¿estás dispuesto a seguir confiando aun si ella muere? I say, "Okay, Lord, I understand this principle. Yo le dije, Señor, yo entiendo este principio. I still continue to trust you. Yo continúo confiando en ti. I know that you're going to raise up my oldest girl Yo sé que tú vas a levantar a mi hija mayor. in the same way that you raised up our youngest girl. En la misma manera que levantaste a nuestra hija menor. There is no way that she is going to die." No hay ninguna manera en que ella pueda morir. They had been at a Christian banquet. Habían estado en un banquete cristiano. 800 people had been there. 800 personas habían estado allí. 800 people began to immediately pray. 800 personas empezaron a orar inmediatamente. The word spread through many of our friends. La palabra se desparramó entre muchos de nuestras amistades. Everybody was praying. Todos estaban orando. She was taken to the hospital and she was receiving excellent medical care. Ella fue llevada al hospital y estaba recibiendo atención médica excelente. But at 9:15 p.m., Pero a las 9:15 p.m. we received the second phone call. recibimos la segunda llamada. And my son-in-law was sobbing on the phone. Y mi yerno estaba sollozando en el teléfono. And he says, "Dad, I have terrible news." Y él me dijo, papá, tengo malas noticias. He could hardly speak it. Casi ni podía hablar. He said, "There's no way to soften this, Y dijo, no hay una manera suave de hacer esto. but Renee has died." Pero René ha muerto. He said the doctors did an emergency C-section. Él dijo, los doctores hicieron una cesárea de emergencia To try to save the baby, Jessica Grace. para tratar de salvar a la bebita Jessica Grace. But they were unable to save the baby as well. Pero tampoco pudieron salvar a la bebita. And I remember as we prayed together, Y recuerdo que mientras que orábamos juntos and I hung up the phone, y colgué el teléfono and I looked at my wife on the bed. y miré a mi esposa que estaba en la cama, She had curled up in a little ball, ella se había hecho bolita and she began to sob. y ella empezó a llorar. And she said, "Oh no, Lord Jesus, Y empezó a decir, no, Señor Jesús, not my girl, no mi hija, not my girl. no mi hija. This can't be true." Esto no puede ser verdad. And as I held her in my arms and we clung together, Y mientras que yo la tomé en mis brazos y nos unimos los dos, we entered into the dark night of our soul. entramos en la noche oscura de nuestra alma. It was a day later Fue un día después that we had flown to the home where our daughter had lived. que nosotros volamos a la casa donde nuestra hija había vivido. We found ourselves picking out a casket. Nos encontramos buscando una caja. It seemed like the worst dream imaginable. Parecía que era el sueño más terrible que podíamos imaginar.
I can remember standing by her casket Recuerdo estar parado al lado de su caja and looked at my beautiful 25-year-old girl. y mirando a mi hija hermosa de 25 años. We buried our granddaughter, Jessica Grace, in her arms. Enterramos a nuestra nieta Jessica Grace entre sus brazos. She was only 5 months old, Ella tenía únicamente 5 meses, but she was a perfectly formed little girl. pero era una bebita formada perfectamente ya. And I said, Lord, I don't understand. Y le dije, Señor, yo no comprendo. Why would you take someone so young? ¿Por qué te llevarías a alguien tan joven? Why would you take someone who loved you so much? ¿Por qué te llevarías a alguien que te amaba tanto? Lord, I've lived so much of my life. Señor, yo he vivido tanto de mi propia vida. If you had to take somebody, why didn't you take me? Si tenías que llevarte a alguien, ¿por qué no me llevabas a mí? I would have gladly died for her. Yo hubiera con gusto muerto por ella. Lord, we prayed to you so earnestly, Señor, oramos a ti con tanto fervor, but you didn't answer our prayer. pero no escuchaste nuestra oración. And Lord, even more than that, Y Señor, aún más que eso, I prayed all of her life. yo oré por toda su vida. I have prayed for all of my children that you would protect them. Yo he orado por todos mis hijos, que tú los protejas. Lord, where was the protection that we asked for? Señor, ¿dónde estaba la protección que pedimos? I can remember one heartbreaking moment. Puedo recordar un momento de quebranto. It was the day of the funeral, Fue el día del funeral. and my son-in-law and myself and another friend Y went mi yerno y yo y otro amigo to pay our last respects. fuimos a pagar nuestros últimos respetos. There was a public funeral that was coming, Había un funeral público que venía, but we wanted to have a private moment with her body. pero nosotros queríamos estar un momento privado ante su cuerpo. My wife was unable to go to this particular meeting, Mi esposa no pudo ir a este momento. and so it was my friend, my son-in-law, and myself. Y fue mi amigo, mi yerno y yo mismo. We each allowed the other person to approach the casket. Cada uno permitimos que el otro se arrimara al cajón. And I stood and I looked at my beautiful daughter Y me paré ahí frente al cuerpo para ver a mi hija hermosa. and the granddaughter that I never got to hold, Y la nieta que nunca pude tener entre mis brazos. and said, Lord, I'm thankful that she is with you. Y le dije, Señor, estoy agradecido que está contigo. She is in your presence right now. Ella está en tu presencia ahorita. She's the only one that's not asking why. Ella es la única que no está preguntando por qué. But Lord, I'm asking why. Pero Señor, yo soy el que pregunto por qué. But I said, Lord, I still choose to trust you. Le dije, Señor, pero escojo seguir confiando en I ti. will not turn away from you. Le dije, Señor, no me voy a volver atrás de ti. And I stepped back from the casket. Y di un paso atrás de la caja. My son-in-law, her husband, stepped up to the casket next. Mi yerno, su esposo, se acercó después de mí a la caja. He began to sob, Y él empezó a llorar. and he leaned over the casket. Y él se extendió sobre la caja. And my daughter had long, beautiful blonde hair. Y mi hija tenía pelo largo, rubio. And he took her blonde hair, Y él tomó su pelo rubio. and he wiped the tears away from his eyes. Y él se limpió las lágrimas de sus ojos. I felt that I was experiencing a personal Calvary at that moment. Sentí que yo experimentaba mi propio calvario en ese momento. That was 12 years ago. Eso fue hace 12 años. Our family was plunged into the dark night of our souls. Nuestra familia cayó entre la noche más oscura de nuestras almas. David says it in this way in Psalm 23. El salmista David lo dice de esta manera en el Salmo 23. Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, Él dice, aunque ande en el valle de la sombra de muerte, I will fear no evil. no temeré mal alguno. And we felt that we walked through the valley of the shadow of death. Y nosotros sentimos que estábamos caminando entre el valle de la sombra de muerte. Not our own personal death, No nuestra propia muerte personal, but the death of one that we loved more than our own life. pero la muerte de alguien que amábamos mucho más que nuestra propia vida. Many people said to us, the first year will be the hardest. Muchas personas nos dijeron a nosotros, el primer año será el más difícil. When you get to the second year, it's going to be easier.
Cuando llegues al segundo año va a ser más fácil. But the second year was harder. Pero el segundo año fue aún más difícil. And the third year was even harder still. Y el tercero fue peor aún. As my wife and I look back on it now, Mientras mi esposa y yo miramos hacia atrás ahora, we feel that the first 4.5 years nosotros sentimos que los primeros 4.5 años were marked by daily debilitating pain. fuimos marcados por un dolor diario que nos debilitaba. We hurt so deeply at times that we hardly knew what to do. Nos dolía tan profundamente en ocasiones que no sabíamos qué hacer. But I want to testify to you today Pero quiero testificarte en este día that 12 years later we have experienced healing que 12 años después hemos experimentado la sanidad. and we have experienced growth Hemos experimentado el crecimiento. and we have experienced fruitfulness. Y hemos experimentado el fructificar. In the process, the Lord has shared with us 5 life principles. En el proceso Dios nos ha enseñado 5 principios. And these 5 scriptural principles Y estos 5 principios de las Escrituras have been what have caused us to be healed, to grow, and to be fruitful. han sido los que han causado que hayamos sanado y que hayamos podido fructificar. In the 5 sessions that follow, En las próximas 5 sesiones we are going to share one principle for each session. vamos a compartir un principio en cada sesión. And I somehow feel in my heart that there are going to be many who see this Y de alguna forma yo creo que va a haber muchos que van a ver esto, and who hear this message. que van a escuchar este mensaje. And as you hear it, you will say, yes, I have had tremendous loss in my life as well. Y al escucharlo tú vas a decir, yo he tenido una pérdida tremenda en mi propia vida. It is our prayer, my wife and myself, Es la oración de mi esposa y mía, that as we work through these principles together, que mientras que trabajamos pasando por estos 5 principios, we will experience healing and comfort tú puedas experimentar la sanidad y el consuelo and fruitfulness, y la fructificación and perhaps a measure of understanding y posiblemente una cierta medida de entendimiento as to how God works in us in the grief process. de cómo Dios trabaja en nosotros durante el proceso de la pena y el dolor. I thank you for listening to my testimony, Te doy gracias por escuchar mi testimonio and we will look in the next session y miraremos en la próxima sesión at the biblical response to our pain. a la respuesta bíblica a nuestro dolor. Let's pray. Oremos. Loving Father, Padre amoroso, we thank you that your promise is that you are always with us. te damos gracias que tu promesa es que siempre estarás con nosotros. You will never leave us or forsake us. Nunca nos vas a dejar y nunca nos vas a desamparar. In the deepest pain that we can experience, En el dolor más profundo que podemos experimentar, you are always with us. tú siempre estás con nosotros. It is our prayer tonight Es nuestra oración en esta noche that you will bring encouragement to each heart. que tú vas a traer aliento a cada corazón. Lord, I cannot see all the people that are watching this message right now, Señor, yo no puedo ver todas las personas que están viendo este mensaje, but I know that many are watching and are in deep personal pain. pero yo sé que hay muchos que están viendo que están en un dolor muy profundo. We pray as we work through these sessions together Oramos mientras que trabajamos a través de estas sesiones, that we will experience deeper healing que experimentemos una sanidad más profunda and that you will teach us what it means y que nos vas a enseñar lo que significa to walk through the valley of the shadow of death. pasar por el valle de la sombra de muerte. We trust you with our lives in Jesus' name. Confiamos en ti con nuestras propias vidas en el nombre de Jesús. Amen. Amén. Well, thank you for having your hearts open to me Gracias por abrir tu corazón para conmigo as I've shared these very personal slices of our family life. al compartir estos pedacitos de nuestra vida tan personal. The reason that I share them La razón por la cual lo comparto is that I want to see people touched and ministered to.
Es que quiero ver personas que sean tocadas y sean ministradas. I know that God is going to join our hearts together in a special way. Yo sé que Dios va a unir nuestros corazones en una manera muy especial And so we will see you in the next session. y le veremos en la próxima sesión. God bless you, my friends. Dios le bendiga, mis amigos.